Bueno, ya nos presentamos, Grupo 4, Silveira de Bri. Y bueno, nuestro proyecto final de la materia es un reloj de arena controlado por un acelerómetro. Sale diapo. Bueno, vamos a poner una introducción, vamos a ver cuál es el proyecto, lo que habíamos pensado inicialmente, los componentes que elegimos y el modo de funcionamiento. Después vamos a pasar al desarrollo, cómo nos quedó el diagrama de flujo, algoritmo, cómo trabajamos con el acelerómetro y las placas de LED, cómo hicimos la comunicación de SPI y bueno, cómo nos quedó la simulación. Y bueno, después vamos a nombrar las dificultades que tuvimos, cómo lo solucionamos y qué mejoras le pensamos hacer al futuro. Y bueno, unas conclusiones y por último unas preguntas que tengan ustedes. Perfecto. Bueno, en primer lugar el proyecto, la inspiración la sacamos de videitos de YouTube, básicamente eran relojes de arena como los que están ahí a la izquierda. ¿Sí? Son dos matrices o dos cuadrados de LED de 64 cada uno, eh, simulando los granos de arena de un reloj de arena real, digamos. Eh, el tiempo y la posición en la que este reloj me van a determinar cuál va a ser los LED que están encendidos y los que están apagados. Y bueno, justamente el acelerómetro me trabaja en tiempo real para definir eso. Y la comunicación vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que hicimos en los LEDs es por SPI. Bueno, en primer lugar el PIC. Usamos entradas analógicas para el acelerómetro. Eh, Trabajamos con salidas digitales a las placas de LED. Utilizamos un integradito que nos iba a demultiplexar. Eh, la comunicación la hicimos con SPI. Este es el integradito Max 7219. Compras todo el combo con las matrices de LED y el integradito. Es bastante barato y bastante práctico para usar. Incluso lo puedes poner ahí como está la imagen en la parte de atrás del LED, de los LEDs. Trabaja por protocolo SPI. Bueno, se nos complicó un poquito el tema de la simulación porque no lo podíamos ir girando como queríamos. Para ejemplificar por ahí un poco más fácil, no tener que usar tanto la imaginación eh, respecto al giro que iba a tener el reloj en la realidad. Y bueno, el Igual acelerómetro, dale, dale. hicimos una pequeña animación ahí como para que puedan darse una idea de cómo sería el funcionamiento real. Le vamos a mostrar un pequeño video después, para no tener que explayar tanto la imaginación, ¿no? Y bueno, el acelerómetro, encontramos varios modelos, pero básicamente terminamos simulándolo con entradas analógicas. Todos los que vimos tienen directamente los valores de los ejes, el vector aceleración, la gravedad que se va a separar en los tres. Son tres salidas analógicas independientes, entonces, bueno, nosotros trabajamos con esas salidas analógicas. En este caso, eh, si ustedes agarran, por ejemplo, el celular que tienen, van a ver que hay un eje que no lo vamos a terminar usando, que nosotros directamente lo descartamos. Trabajamos con X e Y, descartamos el Z, porque si el teléfono, o en este caso el reloj de arena, gira sobre sí mismo, eh, paradito, digamos, empieza a girar, no te afecta en nada la posición de los granos de arena que se van a ver. Entonces, bueno, lo descartamos ese. En primer lugar, lo que hicimos fue discretizar eh, todos los estados posibles en 8, ¿sí? Por una cuestión de código, de simplificar un poco el problema, porque podríamos haber dejado más estados, pero era muy grande el código, era mucho para pensar y, y bueno, lo dejamos en 8, que tampoco es un número tan chico que te deja ver con una buena animación cómo te va a quedar las esferitas. Siempre que lo tengamos horizontal no se va a correr la arena, digamos, y en cualquier otras posiciones la arena va a correr desde el receptáculo, digamos, superior al inferior. Habría que decir que el estado, esto se maneja a través de estados, ¿no?
el estado principal, el estado donde arrancaría siempre el reloj, sería el estado cero, donde el estado está en forma vertical, que sería como ven acá, y es como vamos a usar los ejemplos a continuación para mostrar cómo funciona. Ay, me faltó decir lo de los LEDs. Que nosotros tomamos 60 LEDs por una cuestión de comodidad para el tema de multiplicarlos y que nos dé un tiempo exacto. Con 60 LEDs trabajando un segundo cada uno nos da un minuto y bueno, nos simplificaba mucho más el tema de los tiempos. Bueno, tenemos un diagrama de flujo bastante reducido como para mostrar más o menos cómo funciona el algoritmo. Y la idea básica del programa es interactuar entre dos modos, un modo acción y un modo configuración. Nos olvidamos decir que la idea principal del reloj es usarlo de una forma de temporizador, o sea, setearle un valor de minutos y de segundos que tardaría en vaciarse completamente desde arriba hasta abajo. Entonces, en el apartado principal vamos a tener un modo de acción y vamos a tener un modo configuración. El modo configuración lo único que va a hacer es mostrar los contadores de minutos y de segundos. Después vamos a decir cómo van aumentando. Y el modo de acción se basa en estas 5 funciones, de las cuales las primeras 3 son las más importantes porque determinan el movimiento que tienen que tener las pelotitas y cómo se van a ver en la matriz. O sea, ahí hacemos toda una transmisión por SPI. Las últimas 2, que sería sensar giroscopio, o bueno, acelerómetro, y determinar los estados. Según arrancamos la conversión analógica a digital, agarramos los valores de X y de Y, que siempre van a ser, la suma de estos dos van a ser una circunferencia, ¿no? Según esa suma, vamos a determinar el estado en que se encuentra. Puede ser el estado 0, que es como vamos a ver el ejemplo a continuación, y en la simulación vamos a ver la mayoría de los estados. Serían 8 en total. Entonces, vamos a tener 4 interrupciones, 3 a través de pulsadores, donde cambiamos de modo, donde aumentamos el contador de minutos, donde aumentamos el contador de segundos, y una interrupción a través del timer. Entonces, el botón de modo me cambia desde modo de acción, digamos, donde se muestra cómo se mueven los LED y cómo se envía la información a las matrices. Me reinicia todos los contadores. Tenemos que usar varios contadores, uno para minutos, para segundos y un contador de interrupciones también. El botón de minutos aumenta el contador de minutos, el botón de segundo aumenta el contador de segundos. Tenemos una animación hecha para cada uno. Y la interrupción por timer va a depender. Por cada vez que haya una interrupción del timer se va a aumentar un contador. Ese contador tiene que ser igual a una cantidad de desbordes que seteamos anteriormente en el estado de configuración. Esa cantidad de desbordes depende de la cantidad de minutos y de segundos que nosotros le dimos. Entonces, suponiendo que en la interrupción que se dio de timer se llegó a la cantidad de desbordes suficientes, se utilizan 3 funciones. Una que determina qué sucede en el estado en el que está. ¿Qué quiere decir esto? Si la matriz A, o sea la matriz de arriba, se le apagaría un LED y la matriz de abajo se apagaría otro, o no pasa nada. Eso depende de los estados. Después tenemos la función de ponderación y la función de mostrar. Estas dos las vamos a explicar un poquito más adelante porque es, digamos, la logística de cómo se maneja el movimiento de las partículas. En la función de estado que estaba en el programa principal, depende del estado en el que esté, es la acción que va a realizar. Después de haber censado los valores analógicos digitales del giroscopio, después de haber establecido el estado en el que está, vamos a entrar en esta función. Esta función, suponiendo que estamos en el estado 0, va a encender el timer y va a realizar el movimiento 0. Por supuesto, cada estado tiene unas condiciones específicas. Vamos a ver solamente la de estado 0, pero se extiende el razonamiento para los otros 7 estados. Tenemos la particularidad que un estado igual a 2 e igual a 6, que es cuando el relojito está en modo horizontal, digamos, se detiene el timer. Funcionaría como un stop del contador, ¿no? Del temporizador, perdón. Esa misma función, pero vista en el lado de las interrupciones, según los estados que tiene, va a aumentar en la matriz B esferitas, o va a disminuir en la matriz A, o al revés, o no va a hacer nada.
Por eso el programa siempre depende de los estados en los que está. Entonces, y acá se vienen los hardcore. Lo que tenemos que tener en cuenta para entender cómo se maneja el algoritmo para detectar los movimientos es saber cómo se maneja el MAX7219. Este driver que tenemos acá se comunica a través del protocolo SPI y se envían 16 bits seguidos de datos, donde los primeros 8 bits o el primer byte va a ser un bit de direcciones. Ahí se pueden configurar diferentes aspectos de la matriz, como si querés que esté codificada al estilo BCD. Este driver se utiliza mucho para los displays de 7 segmentos. Entonces podés elegir si querés una codificación BCD o no. No entramos mucho en profundidad en ese lado porque no lo usamos de esta forma. Le sacamos la decodificación y lo usamos en nuestro gusto. Puedes configurar también la intensidad de los LED, si se prende y se apaga para ahorrar energía y entre otras cosas más. Y de la forma en la que nos tenemos conectados, nosotros vamos a seleccionar las filas de las matrices. Después, los 8 bits que siguen, el último byte, determina las columnas. Por ejemplo, poniendo un 1 en D7 y un 0 en todo lo demás, lo que haría sería prender la columna 1 y apagar todas las demás columnas. Dependiendo qué dirección le pongamos acá delante de fila, va a prender esa columna en esa fila. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Suponiendo que nos encontramos en el estado 0, en el estado donde todas las esferitas de arena se tienen que ubicar en la esquina inferior derecha, cada uno representa un LED. Lo que queremos hacer con este arreglo bidimensional que está acá, transformarlo en un arreglo unidimensional para poder mandarlo por SPI. Se va a resultar mucho más fácil. Entonces, el movimiento va a ser para que todas las pelotitas se encuentren en este lado de acá. Este uno que está acá se va a mover en diagonal para acá, este uno que está acá se va a mover para la derecha a este lado. Por supuesto, este movimiento tiene un montón de condiciones. Este uno se va a mover acá dependiendo de si ya hay un 1 acá antes, o uno acá antes, o uno acá antes. Vamos con algo más sencillo, ¿no? Sin que haya nada acá adelante. Entonces, teniendo la matriz A, la introducimos dentro de la función de movimiento que nos desplaza los valores a donde tendrían que estar. Resulta que cada cuadradito de esta matriz representa un byte de datos. Lo que nosotros queremos hacer es tener un byte en total por fila para poder mandarlo por SPI, para que sea mucho más fácil. Entonces ahí entra en juego la función de ponderación de la que hablaba antes. Lo que hace es darle un peso a cada valor de la matriz para después poder sumarlos. Donde no hay nada, obviamente hay 0, para después poder sumar todas las columnas de cada fila y que te quede el número en una fila. Después lo mandamos dentro de una función que se llama mostrar matriz, donde manda primero el byte de dirección de la primera fila y después el byte de datos de la columna, de las columnas. Después la segunda fila, las columnas de la segunda fila, la tercera y la cuarta y así. Obviamente esto estaría extendido a una matriz de 8×8. Y básicamente ese sería el principio de cómo se mueven las pelotitas dentro de la matriz. Lo que vemos a continuación va a ser la simulación, que para esto tendría que poder compartir pantalla. Si me dan un segundo. Bueno, estoy teniendo un problema acá. ¿Que no lo puedes compartir? Error, no tiene permisos para acceder. Yo tengo mano, si querés comparto yo. Aprovecho, chicos, para decir que están en tiempo cumplido de la presentación, ¿eh? No sé si van a seguir con la simulación. Y salimos a las conclusiones.
Ahí se puede ver. Ok. Sí, veo un... Ahí se ve. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bien. Bueno, esto sería entonces toda la paralila. Por un lado vamos a tener el MAC 7219 que se comunica a través de SPI. Estas salidas de acá van a ser las salidas de las columnas y estas salidas de acá van a ser los selectores de fila, digamos. Usamos dos, uno para cada matriz. Y por otro lado vamos a tener las matrices. Bueno, acá lo que necesitamos es mucha imaginación porque no podemos moverlo así como está. Proteus nos deja girarlo solamente 90 grados y quedaría exactamente de la misma forma. O sea, no tiene mucha diferencia. Así que bueno, vamos a darle. Espero que se vea bien. Por default, esta va a ser la velocidad de caída, siempre. Vamos a dejar que se llene un poquitito para mostrar una mejor animación. Este caso sería el caso del estado cero, ¿no? El reloj estaría completamente vertical. Lo pensamos como bien. una pelotita por segundo, pero por el tema de la comunicación SPI y demás se pierde un poquito de tiempo, entonces no es tan así, pero bueno, en el caso de cuando lo hagamos físicamente seguramente vamos a implementarlo bien y medir bien los tiempos. Ahí le dimos vuelta 180 grados, o sea, pasaría de esta matriz a esta matriz. Vamos de nuevo como estaba. Ahí estaría de la forma en la que se ve en las simulaciones, como estaría. Repete. Espero que no se ve trabado. Se ve joya, se ve joya. Lo mismo, pero para el otro lado. Los podríamos poner totalmente horizontales. En este caso no habría paso de flujo de arena, digamos, porque sería como una especie de stop que le ponemos. Y lo mismo para el otro lado. Tenemos un pequeño video demostrativo para que más o menos se puedan dar una idea de cómo es. No somos expertos en animaciones, así que fue lo mejor que pudimos hacer. Pero bueno, por ahí gira un poco más rápido de como debería ser, pero más o menos tendría que ser una forma así, digamos. Espero que se esté viendo bien. Es hermoso, amigo, quédate que tranquilo. Sí, se está viendo perfecto. Es un girito nomás que dura un minuto. Pero básicamente la idea del programa sería esto. Bueno, esto que estamos viendo igual de todas formas sería el modo de acción de una forma default, ¿no? O sea, está configurado para que arranque a esta velocidad. No, mentira, acá le hicimos más despacito para que se pueda notar mejor. Eso sería todo. Por otro lado, apretando el botón de modo, vamos a dejarlo todo en estado normal. Podríamos configurar el tiempo que tardaría. Acá arriba tenemos los minutos y acá arriba tenemos los segundos. Espero que se entienda más o menos lo que quisimos hacer con los segundos, porque son cuartos de reloj. Imaginen claro, como cuartitos de reloj. La temporización ocurre en función de 15 segundos. ¿No? Son todos múltiplos de 15 segundos. Tenemos 15 segundos, 30 segundos, 45, 1 minuto. Lo que vamos a hacer es ponerlo en la velocidad default para que se vea más o menos lo rápido que caen las pelotitas, si es que no se traba mucho. Vamos a ponerlo
que eran 15 segundos, vamos a ponerlo en 30 segundos, va a tardar un poquito más. Vamos a ponerlo en 45 segundos, por ejemplo. Obvio que va a tardar más. Y en 1 minuto. Y acá va a tardar muchísimo más. Llegaría como máximo a 9 minutos y 45 segundos. Y por supuesto esto se puede mover, ¿no? Si damos vuelta. Ahora se están para este lado y siguen cayendo por otro lado. Bueno, este botoncito que está acá, por si se preguntaban de estados, lo habíamos utilizado solamente para una opción de desarrollador nomás, donde desconectamos los potenciómetros, el acelerómetro, digamos, y usamos un botón para cambiar de estados, para ir viendo cómo se comportaba nomás. Era una cuestión de usarlo para nosotros, para guiarnos mucho mejor. Pero no es necesario mostrarlo en este momento. Volviendo a la presentación. Bueno, para nombrar los resultados que tuvimos fue primero una base de tiempo bastante parecida a la real. Falta terminar de acomodarlo, pero bueno, es por una cuestión de simulación, de no trabajar con el elemento físico. Claro, siempre se puede optimizar un poco más. Teníamos un problema por ahí que en el módulo SPI hay que desconectar el timer y las interrupciones por si ocurre una interrupción en plena transmisión. Después se traba el programa y no continuaba más. Y quieras o no, eso como que acarrea un retardo, y en vez de ocurrir que se vacíe el reloj por completo en 15 segundos, tardaba unos segundos más, 26 o 17 por ahí, 18 tal vez un poco más. Pero bueno, en líneas generales tuvimos un código bastante comprimido, lo logramos, en principio era muy extenso y lo logramos simplificar bastante, y logramos solucionar el problema de las esferas, que tuvo un movimiento real, porque en un principio era como que se vaciaban columnas y era como no respetaba la ley de la gravedad, entonces tuvimos que acomodarlo ahí un poco, pero la verdad que estuvimos bastante satisfechos con el resultado final del programa. Sí, la verdad, las animaciones quedaron bastante como queríamos que quedara. Respecto al código, este es el segundo código que utilizamos. Al principio usábamos uno donde analizaba puntito por puntito y prendía un solo LED, lo apagaba, prendía otro LED, lo apagaba. Tardaba muchísimo, no era para nada eficiente. Y bueno, nada, esos serían los resultados. Dificultades, no tuvimos el acelerómetro para simularlo, tuvimos que hacerlo con los potenciómetros. El protocolo SPI nos jugó en contra al principio porque no podíamos controlar muy bien el MAX 7219, pero lo pudimos solucionar. El movimiento de los granos de arena también fue optimizarlo de a poco. Cada vez encontrábamos errores, pero los pudimos corregir. Y bueno, la velocidad de simulación no es la mejor. Y bueno, como para finalizar, la mejora que tenemos planeada hacer para el futuro es hacer algún tipo de conexión Bluetooth para poder manejarlo del teléfono, ponerlo como una alarma, como un temporizador, como un calendario. No tenemos definido bien, pero para implementarlo con una conexión Bluetooth y poder manejarlo desde el teléfono. Bueno, como conclusiones, pudimos aprender cosas que no sabíamos y fijar las que ya teníamos bastante en claros. Fue un desafío, nos quedamos la cabeza bastante, tuvimos que usar la imaginación más que en los trabajos prácticos, pero la verdad es... Mucha imaginación, definitivamente. Pero bueno, todo lo que fue la física de las partículas y las animaciones fue como... bastante desafiante, pero la verdad es bastante contento estamos con el trabajo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, chicos,
Muy bueno el laburo, muchas gracias. Yo tuve la suerte de ver, por ahí el resto se le pasa desapercibido, pero yo tuve la suerte de ver el funcionamiento que no cumplía con las leyes de la gravedad, digamos. Quedó bueno como lo arreglaron, así que bueno, muy bueno eso. Lo que le quería preguntar es si al algoritmo ustedes buscaron y en base a cómo era el algoritmo hicieron la implementación en código, o sea, ¿encontraron alguna explicación de cómo era el algoritmo o lo pensaron ustedes cero? No encontramos nada, todo de cero. O sea que tiene más mérito, digamos. Sí, más horas de pensar. Bien. No, pues está muy bueno cómo lo pensaron al código. A mí me pareció interesante. Sí, la verdad que te dan unas ganas de poder llevarlo a físico, ¿no? Poder verlo funcionando en la realidad. Más que nada porque no es caro implementarlo. Las matrices de LED que ya suelen venir con los drivers son bastante económicas. Sí, 360 en Mercado Libre, poner una cosa. Claro, por eso. Sí, lo pueden implementar. No creo que tengan. Y con es que ustedes de ponerle Bluetooth también, el módulo Bluetooth es bastante económico, así que. Es más, tengo uno de esos acá. Me conseguí el PIC que usaban hasta el año pasado, que era el 16 F887. Ese. Así que si conseguimos las cosas, capaz que nos juntamos ahora cuando tengamos un tiempito libre y capaz que lo podríamos hacer. Bueno, estaría buenísimo. Si lo hacen, mandamos un video. Que nos lo comenten y mínimo queremos un video, digamos. Sí, dale, estaría bien. No sé, Nico, Carlos, Esteban, Pablo, si tienen alguna consulta para hacerles. Yo consulta, porque estuve en una consulta en el proceso en la que, claro, la que no podían mostrar por el tiempo de refresco, que refrescan todos los LEDs todo el tiempo. ¿Eso cómo lo hicieron al final? ¿Cómo claro, lo propusimos en esa ocasión o...? No, en realidad sí, escanea toda la matriz. Vos me decías que escanee solamente donde tendrían que haber cambios, pero escanea toda la matriz. Ese código que teníamos antes prácticamente fue descartado porque era imposible poder verlo. Además no tenía animaciones. Escaneó toda la matriz, ¿qué quiere decir? Define un valor en todos los LEDs todo el tiempo. Claro, de la matriz principal podemos volver un poquito atrás si querés. De la matriz principal busca donde hay unos. Según el estado en el que estés, y te dice dónde va a ser el movimiento. Busca la matriz 1, pregunta, ¿hay un 1 acá? No, entonces lo muevo acá. Si llega a haber un 1 acá, pregunta, ¿hay un 1 acá? Sí, entonces lo muevo acá, para este lado. Y así. Si hay un 1 acá, acá y acá, lo deja como está. O sea, pregunta por cada uno. Ok. Y el orden de llenado, o sea, dónde cae cada poroto depende de la inclinación, en base a qué lo decide. Y lo pusimos en función abajo a la izquierda, eso es lo que me acabas de decir. Claro, hay 8 estados, entonces te lo va a poner alrededor de un vértice, alrededor de una columna, alrededor de una fila, dependiendo de cuál esté. Entonces necesito hacer más. Una condición para los 1 que estén en este cuadrante, una condición para los 1 que estén en esta columna y una condición para los 1 que estén en este caso, en este estado. Para los otros estados depende de eso. Y las inclinaciones a las cuales ustedes saben o pueden responder son 8 nada más. Claro, sí. No todo claro, define una de las 8 según el estado de los potenciómetros o del sensor. Exacto, sí. Perfecto. Bueno, está muy bueno, chicos. Yo no tengo ninguna otra pregunta. Sí, está muy bueno, muy lindo el trabajo. Solo así como mejora, yo le propondría lo siguiente: cambiar el acelerómetro analógico por un digital. Hoy ya los analógicos no se usan más.
ya es buenísimo, pero No sabía. Los que nosotros encontramos eran todos analógicos. Tampoco buscamos mucho, pues digo, si no lo vamos a simular, o sea, si lo vamos a simular, no nos vamos a gastar mucho investigando cómo son, pero sí, Claro, si es digital, mucho mejor. Por ahí podríamos haber encontrado algún acelerómetro que funcione con algún protocolo de comunicación serial, pero nos convenía usar justamente este que teníamos porque la entrada X entra en el puerto X, la entrada Y, la salida Y entra en el puerto Y. Era lo mismo usar el acelerómetro que los potenciómetros. Sí, no, y eso un poco a lo siguiente. Uno siempre busca, no sé si actualizarse o mejorar, aunque después el uso en sí no lo merite, pero bueno, uno está en esto, le gusta esto y cada vez trata de ir un pasito más adelante. No, nada más, muy lindo. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, ustedes.